Puente natural sobre el río Bitirí, una joya turística. Cueto. Holguín. Introducción. El puente natural sobre el río Bitirí en el municipio holguinero de Cueto constituye un elemento sobresaliente único de la geografía cubana y del área de Caribe. Solo en Latinoamérica existen dos puentes con morfología parecida al Bitirí y están ubicados en la geografía colombiana: el puente natural de Icononso o Pandi sobre el río Sumapaz y el de Rumichaca, que debajo pasa el legendario río Carchi, que desde aquí tomó el nombre de río Guaitara en su curso por la República Colombiana. Puente natural que une a Colombia con el Ecuador. Monografías.com. La primera alerta sobre el peligro de afectación antrópica a esta maravilla de la naturaleza fue dado a conocer en el año 1975, donde se alertaba sobre las posibles afectaciones que podía ocasionar el tránsito vehicular sobre el mismo. Esto fue publicado por la Agencia Nacional de Información de Holguín, AIM, por el periodista Lino Lubén Pérez, titulado Una maravilla natural, en el periódico provincial Ahora. Luego, en el año 2006, esta preocupación vuelve a resurgir dado por un estudio realizado en la región para confeccionar una propuesta para el desarrollo del turismo rural en Virán, Casals, 2006. Así aparecieron los trabajos de María Julia Guerra, José Ramón y Garza Espósito y Froilán Parra, titulado Rescatar a Bitirí, publicado en el periódico Ahora el 27 de mayo. También en ese mismo mes aparece el del periodista Héctor Carballo Echavarría, titulado Maravilla en peligro, aparecido en el periódico Juventud Rebelde el 28 de mayo, entre otros. También es publicado en la página web de Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana S.A., el artículo realizado por la periodista Yurien Portelles. Puente natural cubano aspira a Patrimonio Nacional, con fecha 6 de agosto del 2007. Es de destacar que este puente natural se conoce por el dibujo realizado por el general del Ejército Libertador Enrique Collazo, cuyas tropas operaron en la zona entre 1868 y 1878, y publicado por vez primera en la obra de los doctores Alfredo M. Aguayo y Carlos de la Torre y Huerta en el año 1922 en el libro Geografía de Cuba. Su posterior difusión sobre la existencia de este puente natural se le debe al geógrafo Antonio Núñez Jiménez en el año 1945, cuyas fotografías tomadas aparecen publicadas en los años 1959, 1960 y 1972 en sus libros de Geografía de Cuba. También dicha foto fue cedida por el propio Núñez a varios autores que escribieron libros de geografía, como el realizado por el Dr. Levis Marrero en el año 1946. En la década de los años 70 se realiza un estudio cinecológico a las formaciones vegetales de la Sierra de Nipe por el botánico checo Veroslav Samek. Luego, en los años 80, continúan los estudios ecológicos y botánicos por el especialista Jacobo Urbino de la Estación Ecológica de la Montaña de Pinares de Mayarí de la Academia de Ciencias de Cuba. En el año 2007, hectáreas, propuesta del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Raúl Castro Ruz, se le orientó al Ministerio del Transporte que creara un grupo de trabajo formados por varios organismos de la provincia de Holguín, rectorado por el Centro Provincial de Viabilidad, para estudiar el estado de conservación del puente natural y se viabilizarán las medidas para su protección. El 18 de septiembre del 2007 es aprobado el presente expediente por la Comisión Provincial de Patrimonio de Holguín, con el objetivo de declarar al puente natural sobre el río Bitirí Monumento Natural Nacional. En el presente trabajo recogemos, tras un análisis, toda la bibliografía que fuera consultada para la confección de dicho expedientes. Investigaciones de campo realizadas por el autor al puente natural nos permitió conocer con más detalle esta obra de la naturaleza holguinera labrada por las aguas del río Bitirí. Creemos que es importante que los lectores holguineros y del mundo conozcan esta joya geomorfológica de Cuba y de los esfuerzos realizados para preservarlo en el tiempo. Conservarlo para las presentes y futuras generaciones constituye hoy un reto. Ubicación. Nombre del sitio natural: Puente Natural del Río Bitirí. Provincia: Holguín. Municipio: Cueto. Localización geográfica por coordenadas plana. Ver a anexo. Escala: 1, 50,000, hoja. Mayarí. Coordenadas: x igual a 214,6 y igual a 603,1. Superficie a proteger. La superficie que se propone a proteger es de 1 km² a la redonda desde el mismo puente natural, además de toda la cuenca hidrográfica del río Bitirí, ya que cualquier acción antrópica realizada en dicha área puede repercutir en la conservación del puente natural aguas abajo. Ver a anexo.
Delimitación del monumento. El puente se encuentra exactamente al oeste en la zona intramontañosa del Parque Nacional La Mensura, que forma parte de la altiplanicie de Nipe, situada en la parte nororiental de Cuba. El puente natural Bitirí limita al norte con el Camino de Buenaventura y la llanura aluvial del río Nipe. Al sur con las alturas de la meseta de Pinares de Mayarí, donde nace el río Bitirí. Al este con el poblado de Guamuta y al oeste con el poblado de Virán II. De Virán al puente natural hay una distancia de 16.250 metros, mientras del entronque de Santa Isabel II de la carretera Holguín-Mayarí hay una distancia de 12.250 metros. Estas constituyen las dos únicas vías de acceso al puente natural Bitirí. Características del paisaje. Características físico-geográficas. El puente natural sobre el río Bitirí o Buenaventura se encuentra al pie de una ladera de una pequeña elevación en el lado sur del camino de Buenaventura a Guamuta, aproximadamente a 1,4 km. Al nordeste de Buenaventura a unos 18 kilómetros al suroeste de Cueto, poblado cabecera del municipio holguinero del mismo nombre. Características geológicas. Según la descripción de campo realizada por el autor, las rocas que forman el puente natural pertenecen a la formación geológica Bitirí, BIT, Oligoceno superior Mioceno inferior, constituida por rocas sedimentarias llamadas calizas órgano-detríticas de color blanco, crema, amarillenta y castaño, compacta o brechosas, de grano fino o muy fino. Bien estratificadas, con alternancias de estratos medios, 10 centímetros a 20 centímetros, en la parte superior del afloramiento del arco del puente natural, mientras que en la base del mismo se observan los estratos más gruesos de más de 1 metro de potencias. Sus capas se encuentran intercaladas con rocas margosas de color crema amarillenta que contienen pequeños fragmentos de caliza con fósiles de Lepidociclina gigas. Se ha comprobado que la formación Bitirí en partes es cubierta por la formación Jagüeyes y que en otras zonas se interdigita localmente con la formación Camazán. En la superficie del arco, camino, se encuentra muy meteorizado y cubierto de una espesa vegetación de bosque de galería. Las rocas del puente son referencia necesaria para caracterizar las calizas y margas del Oligoceno que recogen una parte de la historia del Caribe y especialmente de Cuba Oriental. Dicha formación se utilizó como base para elaborar mapas geológicos que muestren su distribución, y ha sido adoptada para representar estas rocas en el mapa geológico de Cuba a escala 1.250.000, que es el documento de su tipo más importante con que contamos. Por eso, proteger el puente del Bitirí, además de por su belleza y la de su entorno como sistema natural sensible, es también importante como referente necesario para una parte de la historia geológica escrita en sus rocas. Proteger el legado que nos dejó la historia de la formación de Cuba es tan importante como proteger las obras humanas. Manuel Iturralde Vinent. 2006. Valores paleontológicos. No obstante, uno de sus mayores valores paleontológicos radica en la presencia en estas piedras de fósiles foraminíferos, como la Lepidociclina giga, unos animales microscópicos pertenecientes al zooplancton. La concentración de algunos elementos químicos en sus conchas de caliza permite la investigación paleoclimática y pueden ofrecer claves sobre las temperaturas del agua y el funcionamiento de las corrientes. Los estudios paleontológicos fueron realizados por el Dr. Alfredo de la Torre Calleja determinando sus fósiles más característicos. Foraminíferos. Ampistechina angulata. Catapsidrax similis. Globigerina cf. amplia apertura. Globigerina ciperoensis. Globigerina praebulloides. Globigerina tripartita. Globigerinoides triloba subquadrata. Globoquadrina altispira globosa. Globoratalia kugleri. Globoratalia opima. Pararotalia mexicana. Nanoplancton. Braarudos paera vigelobi. Copcolitus pelagicus. Cyclocargolitus avisectus. Cyclocargolitus floridanus. Discoaster de Flandrei. Discoaster perplexus. Heliconontospaera eupratis. Heliconontospaera obliqua. Micrantolitus flos. Reticulofenestra bisecta. Spenolitus ciperoensis. Spenolitus distentus. Spenolitus moriformis. Especies más frecuentes de corales. Acropora saludensis vaughan.
Astrocoenia guantanamensis vaughan. Manicina areolata Linneo. A esta formación geológica, de acuerdo a su fauna fosilizada, se le asigna una edad de Aquitaniano S1. Es decir, Oligoceno superior, Mioceno inferior, tentativamente dentro de la zona N1NG de Banner y Blow 1965. Características ingeniero-geológicas de la formación Vitiri. La formación geológica carbonatada Vitiri, desde el punto de vista ingeniero-geológico, sus rocas calizas organodetríticas, bien cristalizadas, se clasifican dentro del complejo rocoso semirrocoso, presentando los siguientes índices físico-mecánicos promedios. Peso específico igual a 2,70 g/diagonal cm3. Peso volumétrico igual a 2,54 g/diagonal cm3. Porosidad igual a 11%. Resistencia a la compresión saturada igual a 450 kg/diagonal cm2. Coeficiente de porosidad igual a 0,80. Procesos ingeniero-geológicos. Entre los procesos geológicos que mayor incidencia tienen actualmente sobre el puente natural Vitiri se encuentra la erosión hídrica y la meteorización, física, química, mecánica y biológica. Características geomorfológicas. Según el autor, actualmente se le considera como una de las formaciones geomorfológicas más interesantes del archipiélago cubano y de toda la región del Caribe, pero además de los pocos en el ámbito mundial. La gran arcada que da paso al cauce del Vitiri está constituida por dos columnas de apoyo con la suficiente solidez como para soportar un tramo de vía a simple vista transitable, de unos 20 metros de longitud por otros 10 de ancho. Desde la base hasta su parte superior, la curiosa pasarela alcanza una altura mayor de 10 metros, mientras que el grosor oscila entre los 6 y los 9 metros en ambos laterales. Origen. Este majestuoso puente, fabricado enteramente por la naturaleza, con la divina pujanza del tiempo, eso es lo que se advierte a primera vista al visitar el puente natural sobre el río Vitiri. Pero todos los estudiosos que lo han visitado y el autor también coincide en afirmar que el puente sobre el Vitiri se formó producto del desplome del techo superior de una caverna que servía de lecho subterráneo al río y de la cual solamente quedó a salvo la gruesa sección que hoy conocemos. Características hídricas. El río Vitiri es un afluente del caudaloso Nipe, el cual desemboca en la bahía del mismo nombre, a través de unos 7 kilómetros de recorrido. Actualmente sus aguas descargan al presa o embalse Nipe después de atravesar el poblado de Buenaventura. Características del clima. La temperatura media en verano es de 21 grados Celsius y en invierno de 17 grados Celsius. Las precipitaciones son de 1,565 milímetros, la humedad relativa es de 83,9% y la presión atmosférica de 960,2. Suelos. En el área los procesos kársicos presentan un bajo desarrollo a medida que nos acercamos al puente natural. En la zona el predominio es de suelo de piedra hueca, mientras que en el resto del área se desarrollan los suelos de rencina roja a partir de calizas de la formación Vitiri. En el techo del puente el suelo es de poca profundidad de rencina negra, presentan una textura loam arcillosa y una estructura granular estando asociados con los afloramientos de rocas calizas y margas. Presentan color oscuro, negro o gris, dejando huellas de gravas y fragmentos. Vegetación y fauna. Las márgenes del río Vitiri están resguardadas por una vegetación típica llamada bosques de ribera o galería, donde existe una rica fauna asociada a este tipo de floresta. Aunque el puente natural, al estar ubicado en la altiplanicie o sierra de Nipe, donde predominan las rocas ígneas ultrabásicas y calizas, existen diferentes tipos de formaciones vegetales, charrascales, pinares, etc., donde se han reportado 293 especies endémicas de la flora y de ellas 67 exclusivas del área, presentando además una gran diversidad biológica. Entre la vegetación más típica de la zona abundan el pino cubensis, endémico de Cuba, y llamado también pino de Mayarí, exclusivo de la zona nororiental del país, donde forma agrupaciones boscosas que, según la clasificación de las regiones fitogeográficas de Cuba, SAMEC, 1973, están comprendidas en el sector de Cuba Oriental. Específicamente en el distrito de la Sierra de Nipe, que a decir por Caravía 1945 es uno de los distritos más ricos en endémicos de la flora de Cuba. Uso actual del suelo. El uso actual del suelo del área alrededor del puente natural Vitiri es forestal y agropecuario. Tenencia de la tierra.
La tenencia actual de la tierra en la zona del puente natural es estatal perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Influencias negativas, factores deteriorantes. Acción antrópica. El paso cotidiano por sobre este andén natural de diferentes tipos de vehículos de carga, motorizados o de tracción animal, atenta cada vez más contra su existencia, pues ciertamente podría llegar a desplomarse a causa del peso y las vibraciones. Cierto es que su explotación como pasarela se conoce desde antaño, pero el incremento de la actividad económica en la zona la intensificó, incluso más tras la construcción de un campamento de pioneros exploradores en las cercanías. Los violadores más reincidentes son generalmente algunos chóferes insensibles, quienes prefieren utilizar esta vía como atajo en sus itinerarios rumbo al poblado de Virán II, a pesar de la existencia del camino de Guamuta a Buenaventura. Su explotación actual como lugar recreativo y vacacional sin ningún control en los últimos años ha aumentado y así su paso vehicular y constituye uno de los mayores peligros sobre su preservación. Acción natural. La erosión es uno de los procesos físicos geológicos más activos. Está trabajando sobre el puente natural, debido principalmente a la acción de las aguas del río en sus crecidas temporales en las épocas de intensas precipitaciones muy abundantes en las zonas montañosas. Los derrumbes es un fenómeno que se manifiesta a escala mediana en ambos laterales de apoyo del puente, donde se observan grandes y medianos bloques de rocas calizas del techo caídos en un socavón o cueva que se encuentra en la parte derecha del puente. Mientras que hacia la parte izquierda también se ven manifestaciones de derrumbes de bloques pequeños. Agrietamiento o fractura se observan de forma general en toda la estructura rocosa del puente, en especial en la parte superior del afloramiento. El agrietamiento es un proceso que conlleva de forma acelerada a debilitar al macizo rocoso de forma silenciosa, ya que se intensifica al penetrar las aguas superficiales y las crecidas del río Bitirí. La vegetación natural del lugar realiza una intensa acción de meteorización física y mecánica producidas por las raíces de las plantas que penetran en las grietas y planos de estratificación. Además, contribuye a acelerar este proceso la acción química que realizan las sustancias que segregan los sistemas radiculares de las plantas. En conclusión, se observan síntomas de debilitamiento de la estructura del puente natural, consistentes en grietas, derrumbes parciales, apertura de los espacios horizontales entre lajas, erosión superficial en el camino que cruza sobre él, provocado posiblemente por la acción de las aguas, de las cargas que pasan. La intrusión de las raíces de los árboles que ocupan sus laterales y la acción de un bulldozer sobre el camino, el que rebajó alrededor de 1.50 metros a la estructura del puente. Además, existen daños de carácter paisajístico reflejados en restos de fogatas, desechos plásticos, grafitis en las paredes, etc. Perspectivas socioeconómicas previstas para el sitio. Fundamentación de la propuesta para uso turístico. El puente natural Bitirí, por su morfología, elevado contraste y valor escénico, constituye una exclusividad en el archipiélago cubano y en la región del Caribe. Por lo que su cercanía con la comunidad rural de Virán y Pinares de Mayarí permite vincularlo a las opcionales que se desarrollan en estas zonas que tienen una infraestructura turística en desarrollo. Su fusión con el producto ecoturístico de Pinares de Mayarí y el producto de turismo rural de Virán hacen posible su inserción en el turismo de naturaleza. Además, ambos productos están en el mismo escenario geográfico del denominado Parque Nacional Amensura, en la Sierra de Nipe. Atractivos que presentan Virán y Pinares de Mayarí. Entre los valores históricos se encuentran la finca Virán Castro, fundada en 1917, monumento nacional, bella hacienda campesina, cuna del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, FARC, y la familia Castro Ruz. Villa Pinares de Mayarí, a 680 metros sobre el nivel del mar en la falda de la Loma de la Mensura, instalación que cuenta con 29 cabañas de maderas, rodeada de un grupo de atractivos ecoturísticos entre los que se destacan el Salto del Guayabo, Sendero La Sabina, etc. Fortaleza del puente natural Bitirí para el desarrollo del turismo de naturaleza. Elemento natural sobresaliente único. Condiciones climáticas favorables todo el año. Relieve ondulado pero no quebrado, apto para rutas a pie, en bicicleta, a caballos y en vehículos automotor. Espacio y paisaje rural natural poco alterado. Paisaje forestal con bosques de coníferas e importantes formaciones vegetales de alto endemismo y rica fauna. Potencial hídrico, ríos y cursos de aguas con saltaderos de agua y embalse para paseo y pesca. Actividad forestal, cafetalera y agropecuaria.
Cultura campesina tradicional. Accesibilidad a través de una red de caminos que permiten el diseño de rutas turísticas y mediante las carreteras que lo comunican con los polos turísticos de Holguín. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.